Muy buenos días a todos de nuevo. Bendiciones, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Perdonando juntos, sanando juntos con la enseñanza de un curso de milagros. Hoy vamos a estar viendo la lección 8 y vamos a ver también el principio 19 de los milagros desde las notas. El otro día veíamos el 7, solo veo el pasado. Hoy vamos con la lección 8. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Y para ello comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo por qué preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias a todos, bendiciones, un honor compartir. Bueno, pues vamos allá. Lección 8. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Hola, San Miguel me dice que no se escucha, ahora sí, gracias. Vale, es que pudiera ser que me hubiera dejado los cascos conectados, ahora sí, genial. Hola, San Miguel, ¿te quieres apuntar a leer la lección? ¿Tienes tiempo? ¿Quieres? Sí, es que sí. Pues mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. 1. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo, de que adolece la visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y, de hecho, no puede entender nada. Estoy en un lugar con ruido, nos dice San Miguel. Pues igualmente, muchísimas gracias, hermano milagroso. 2. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. 3. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. 4. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada.
Y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo: parece que estoy pensando en... Luego describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en nombre de la persona, nombre del objeto, en nombre de la emoción, y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Seis. Esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Bueno, pues infinitas gracias. Estamos viendo cómo Jesús nos enseña a ver que los pensamientos del ego no son mis propios pensamientos. Y son solo estos pensamientos los que parecen poder afectarme. No porque tengan poder de por sí, en sí mismos, sino porque yo, la mente, le otorgo ese poder. Esa ha sido mi locura. Y mi papel ahora es aprender a desidentificarme de ellos. Porque una vez que los observo con desapego, con la distancia que se requiere para hacer este ejercicio, como una serie de pensamientos que no tienen nada que ver conmigo, como decimos, parece que estoy pensando en. Solo parece. Porque yo en realidad cuando pienso de esta manera, de esta forma, con este formato de pensamientos, con pensamientos que tienen el formato de lo concreto y hacen referencia a lo concreto, porque lo importante no es en realidad el formato que tengan, aunque el formato ya de por sí da señales de que es pensamiento concreto. Pero lo importante es a qué apunta esa concreción en la forma, a la concreción en el contenido, y por eso es no significativo, porque son pensamientos con respecto a un personaje del sueño, como si el personaje estuviera aquí, como si esa persona hubiera realmente surgido, ocurrido, como si ese yo existiera. Y por eso solo parece que estoy pensando, pero eso no es pensar. Eso es ensoñar, alucinar, imaginar que existo, pero no es el ser real en absoluto. Nuestro ser real no piensa así. Y por eso, a cambio de estos pensamientos sin sentido, sin valor, sin significado, se nos van a ofrecer otros pensamientos que sí lo tienen. Si tienen sentido, si tienen valor, si tienen significado. ¿Verdad? Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. ¿Por qué veo solo el pasado? Porque dejo que el ego estar igualmente hueco. Una mente que piensa sin amor se queda sin amor, se queda vacía aparentemente, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado aparentemente haciendo hasta ahora. ¿Y qué veíamos cuando no veíamos nada? Cuando pensábamos sin amor, percibíamos sin amor, y eso no es ver, nos dice Jesús. Hay otra manera de ver, que es la visión del Cristo. La visión de la impecabilidad. ¿Qué eres? Pureza, belleza, la armonía, la integridad del ser, un ser pleno, un ser crístico. Cuando yo
percibo, en vez de pensamientos huecos, vacíos, sin enjundia, sin significado, sin valor, sin sentido, en vez de estos pensamientos que dejan a la mente tal cual, cuando yo permito que lleguen a mi mente los pensamientos milagrosos, ¿qué le ocurre a mi mente? Que se llena. Esto ya no cae en saco roto. Mi mente ahora recupera la llenura. Estoy lleno. Que soy solo amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, albricias, oh, qué júbilo, qué regocijo. Pero si no, estamos locos viendo un mundo proyectado desde este ego colectivo, que es el que me manda estos pensamientos sin sentido, que yo luego acepto en mi espacio mental, aparentemente individual, o no. Y ese es mi papel en la expiación. Decirle que no al ego y aceptar solo los pensamientos que vienen de Dios. Porque cuando no acepto la expiación, cuando todavía no he perdonado, lo único que veo son mis propios pensamientos. De ira, de conflicto, de enfado, proyectados ahí fuera. Y parece que hay otros distintos a mí. Tú me haces, tú me dices, tú me atacas. O tú dejas de hacerme, tú dejas de decirme, tú dejas de hacerme sentir especial. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo que tiene tu visión. ¿Qué concepto del tiempo teníamos? Yo vivía en el pasado continuamente. ¿Ahora qué veía? Pues todo lo que me habían dicho, hecho todos aquellos, ¿no? Con los que el ego me decía que había interactuado y que seguía viendo, pues tal como el ego me decía que tenía que seguir viendo. Ahora veía el pasado proyectado ahí fuera. Te veía a ti tal como el ego me decía que tú eres una figura de estas características. Ya me lo dice el ego, no te lo tengo ni que preguntar. Ya te digo yo cómo eres. ¿O qué pensábamos en cuanto conocíamos aparentemente a alguien aquí en el sueño de separación, de conflicto? Pues enseguida nos hacíamos una imagen mental de esa figura por todos nuestros antecedentes pasados, por cómo vestía, decíamos que fíjate cómo viste, pues debe ser así, esta es la tipología en la que encuadro a ese personaje, por su manera de peinarse. Según mi historia personal, yo conceptualizaba, yo la mente equivocada, conceptualizaba según el ego a esa figura dentro de una categoría de una clase o de varias. Y les ascribía la función de ser fuente de placer o fuente de dolor. Fuente de placer, a por ellos. Fuente de dolor, rechazo, exclusión. Aunque todo en realidad es una manera de exclusión. Aunque parezca que te quiero para mí, excluyo y te excluyo del resto. No le hago ningún favor a alguien haciéndole sentir especial frente al resto, porque lo estoy excluyendo de la totalidad a la que pertenece. Y ese era el tiempo en el que vivíamos, en el pasado, y así perpetuábamos el presente para el futuro y para el presente. El pasado era lo único que teníamos presente. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. Tu mente egoica, Jesús aquí se está refiriendo a mi mente egoica, no a mi mente amorosa, a mi mente crística, ¿no? Nuestra mente parece estar dividida entre la mente que no es nada, que no significa nada, que no vale nada, que no vale para nada, para nada me vale esto a mí, o la mente del Cristo, que sí, que es la que extiende el mundo real aquí y con la que yo ahora quiero vivir. Quiero una mente llena, llena de amor, llena de plenitud, de la que vienen pensamientos milagrosos que son los que me hacen sentir libre en un mundo de aparente limitación. 2. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Espíritu Santo, chu, churu, chu. El pasado no está aquí.
No está ocurriendo. No existe. Nunca existió. ¿Para qué me lo voy a querer traer? ¿Mm? Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. ¿Cómo será el mañana? ¿Qué será? Será. Whatever will be, will be. ¿Qué será? Será. No es a mí a la que le compete prever el futuro. Yo solo tengo que dejarme inspirar. ¿Mm? La mente está en blanco al recordar el pasado de conflicto, de separación, al recordar una historia personal que nunca ha ocurrido o intentar prever el futuro desde esa creencia de que he venido a este mundo y de que soy este tipo de personaje. La mente está en blanco al hacer esto, ya que en realidad no está pensando en nada. ¿Mm? Los pensamientos duales de qué bien, cómo me gusta el mundo o qué horror, no me gusta, y hay todo el rango de posibilidades entre no me gusta nada o me gusta muchísimo, son todos falsos, porque el mundo simplemente, al no haber sido pensado por Dios, al no haber sido creado por nuestro creador, no existe. 3. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Fijaos que solo tendría que querer hacer este gesto de ¿este pensamiento viene de Dios o viene del ego? ¿Cómo piensa Dios? Hemos estudiado los principios de los milagros, estamos en ello, ¿no? ¿Qué hemos visto con los milagros? Que son pensamientos amorosos, ¿verdad? Totalmente amorosos, que se los podemos aplicar a todo el mundo porque son universales. Son buenos para el que los da y el que los recibe. Brindan más amor tanto al que los da como al que los recibe. Mira, hermano, que tú no estás separado. Mira, hermano, que estás perfectamente unido a toda la filiación. Mira, hermano, que es imposible sufrir, que solo podemos ser felices. Mira, hermano, que negar la ilusión es afirmar la verdad. Estos son pensamientos amorosos que sí, que brindan más amor tanto al que los da como al que los recibe. ¿Verdad? Pero hay que querer hacer este gesto de, parece que estoy pensando en que mi prima, la del sexto, no me ha devuelto la sal que le dejé la semana pasada, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado cuando pienso esto. Porque que mi prima no me ha devuelto la sal que le dejé la semana pasada, no es un pensamiento puramente amoroso. Es un pensamiento aparentemente rencoroso, de ataque, me están atacando. No me están haciendo lo que quiero que me hagan. Están atacando mi integridad física. Porque si yo no me equiparo con un cuerpo, los cuerpos son los únicos que creen que pueden perder. Porque al equipararme con una mente, yo soy el ser infinito de Dios. La mente es infinita, no pierde, no se extingue, no se parte. Solo lo físico parece poder romperse, separarse, perder. Tú te llevas una parte de mi mente cuando eres físico, si no, ¿qué parte te puedes llevar? Si soy una mente, estoy en todas partes todo el tiempo. Infinitud, plenitud, integridad, eternidad. Por eso tengo que querer aprender qué pensamientos no tienen sentido, no tienen significado. Y en un principio todos los pensamientos que venían, como hemos practicado en la lección 4, estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en la habitación, eran duales, tanto los aparentemente buenos como los aparentemente malos, ¿verdad? Eran ilusorios, ambos. Y por eso tengo que estar dispuestos a entregarlos. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone sostener estos pensamientos. Pero ahora ya sí.
porque estos pensamientos es hacer que nuestra mente esté en blanco. No estamos haciendo nada para salvarnos. Y sí, todo por quedarnos en la ilusión. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. No le estoy dando paso a la verdad en mí. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Cuatro. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada. Y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Son imágenes que nosotros mismos hemos fabricado desde el ego colectivo. Con el mayor desapego que puedas, porque aquí está la clave. No me voy a identificar con el pensamiento, yo no soy este pensamiento. Estos no son mis pensamientos reales. Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos. Notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. ¿Por qué Jesús nos ha propuesto solo ese minutito? ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a identificarnos con lo que pensamos. Esta es la clave del entrenamiento, hermanos milagrosos. Que yo no me identifique con el pensamiento que viene del ego, porque entonces no podré tener miedo. La emoción viene después de identificarme. O con el pensamiento del ego, que no significa nada y mi mente estará en blanco, o con el pensamiento del Espíritu Santo, que sí, es significativo, es valioso, es amoroso, es milagroso, y hará que mi mente refulja. Mi mente se acaba de iluminar. Por eso voy a aprender que los que pensaba antes, tanto los aparentemente buenos como los aparentemente malos, al ser duales, estar entremezclados, formar una pelotilla que era una amalgama de luces y sombras, pues tengo que entregarlos. Parece que estoy pensando en... Pero en realidad mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Y nombramos el nombre de la persona, de lo que nos venga, el nombre del objeto, la emoción que nos venga. Y así sucesivamente, concluyendo siempre con, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado al final del periodo de práctica. 4 o 5 veces a lo largo del día serán suficientes. Si nos resulta irritante, pues en vez de 4 o 5, 3 o 4. Y ¿qué nos resulta irritante? Pues también parece que estoy pensando en la irritación que me produce hacer el ejercicio. Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer la práctica. Un minutito más o menos y parece que estoy pensando en...
Pues muchísimas gracias. Como veis, estamos entrenándonos para ver que los pensamientos que no significan nada no tienen ningún poder sobre mí y dejar que me influyan, que me recuerden la verdad de lo que soy, que me traigan la conciencia de ser el Cristo y la experiencia subsiguiente. Como nos dice Jesús, estos pensamientos, cuando tú dices algo de boquilla, cuando no le pones corazón a algo, que es lo mismo que decir intención o voluntad de que sea cierto, pues no significa nada, no te va a afectar, no va a tener valor para ti. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Quitarles el valor que les habíamos otorgado a los pensamientos de nuestra historia personal. Podemos pensar sin identificarnos con ello, es decir, que cuando venga el pensamiento simplemente lo vamos a querer dejar pasar, no validarlo, no invertir en él. Como cuando nos dice Jesús, decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón no es todo. Poner el corazón en el pensamiento es que sea una creencia, es una idea que validamos como cierta y entonces es cuando nos puede afectar. Y nosotros lo que estamos aprendiendo es que hay ciertos pensamientos, ciertas ideas a las que les otorgábamos el poder de ser creencias y regíamos nuestra vida por ellas, que son no significativas, no amorosas, que son pensamientos faltos de amor, están envenenados y eran los que nos hacían sufrir. Pensamientos de rencores, de conflictos, de resentimientos, juicios de valor. Estamos aprendiendo a entregar todo eso a la expiación, al amor perfecto, para su deshacimiento y acoger a cambio el milagro, la corrección. Entrego los pensamientos incorrectos, erróneos, falsos y acepto los pensamientos verdaderos, amorosos, perfectos. Pues muchísimas gracias. Y retomamos las notas donde aparentemente las habíamos dejado. Nos habíamos quedado en la página 28 y vamos a ver el principio 19, que en la versión final de la Fundación para la Paz Interior queda de la siguiente manera. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Y Jesús en las notas empieza diciendo esto cuando va a compartir el principio 19 con Santa Helen, con San William y en última instancia con todos nosotros. Página 28, T1B 20. Los milagros son una necesidad industrial. La industria depende de la cooperación y la cooperación depende de los milagros. Fijaos que cuando estudiamos en historia, en la ilusoria historia, el cómo pasamos de ser recolectores, como la revolución industrial, ¿no? Después de ser recolectores empezamos a almacenar, empezamos a ser artesanos, ya nos vamos asentando. En vez de recoger frutos y cazar, pues vamos empezando a acumular, vamos teniendo otros recursos. Y llega la revolución industrial, ¿por qué? Porque se automatizan procesos, ¿no? Pero para eso se requieren aparentemente muchas manos que se ponen de acuerdo, ¿no? La industria depende de la cooperación y la cooperación depende de los milagros, de que haya voluntad,
de un mismo objetivo. El milagro es un pensamiento unificado, es un pensamiento amoroso por el que se busca el bien común. ¿Por qué llegamos a pasar de una era de artesanía donde cada uno se especializaba en unas cosas a una era industrial? ¿Por qué se pudo producir en masa? ¿Por qué de repente empezó a haber mucha abundancia? Porque decidimos ir en pro del bien común. Nos fuimos dejando inspirar. Pues de eso dependen los milagros. Y sigue diciendo la línea 6, los milagros descansan en los pies planos. No tienen arcos, no tienen empeine. Nosotros sabemos que con respecto a Bill, y como Jesús, como veréis en vuestra mente, porque Jesús nos habla a cada uno con respecto a cómo ha sido nuestra historia personal, él, aunque no la valida, la parece conocer, y entonces usa lo que nosotros hemos aprendido en el mundo para que ahora le podamos entender, usa la simbología que entendíamos. Pues bien, este punto iba específicamente para Bill, cuando le explica esta idea de que no descansa en los pies planos, que no tienen arcos, pies planos, el arco del empeine, lo plano, no tiene arcos, no tiene recovecos, no tiene huecos, ¿no? Y también es un juego de palabras porque pies planos es un nombre coloquial, como veremos más adelante, que Jesús se lo va a explicar, para los policías. Para los policías. Pies planos, se les llamaban pies planos. Quizás viniera de las botas que llevaban. También se dio ese nombre a policías tumbados, a los baches que se ponían en la carretera para que no fueran los coches aparentemente rápido. La cuestión es que Jesús dice, los milagros descansan en lo lineal, en lo simple, en lo que no tiene recovecos, no tiene huecos, no tiene arcos. Y dice, Bill estará mejor con esto que tú, lo entenderá mejor. Y Santa Helen responde, pues sí, ya puede entenderlo mejor, porque yo no lo entiendo en absoluto. Y me siento muy sospechosa acerca de ello también. Bill, y aquí dice Santa Helen, la comunicación se interrumpió, o esto significa algo. Es muy interesante ver lo que parece pasar en la mente de Santa Helen. Jesús quiere comunicarse con ella, pero hay resistencias por parte del ego. Ella, la mente de Helen, debido a que está dejando, como veíamos en la lección que hemos estado viendo antes, se está dejando engañar por los pensamientos del ego, que le están diciendo, siéntete sospechosa acerca de esta comunicación, no parece que esto tenga mucho sentido lo que te está explicando, tú no lo estás entendiendo, siéntete mal, siéntete atacada. Y Jesús dice, pista, esto tiene que ver con aquí estoy, Señor. Bill sabe. Aquí estoy, Señor, es una oración breve que le dio Jesús a Santa Helen para San William, San Bill, para que él se dispusiera a escuchar la voz de Dios. Porque San William parecía tener ilusorios problemas a la hora de escuchar la voz de Dios en meditación, recibir guía. Y entonces le dio esta oración tan sencilla como, aquí estoy, Señor, te escucho, me pongo en disposición de ser inspirado, de orar.
Entonces Jesús le hace referencia a esta oración que le dio a Bill. Le dice que Bill sabe acerca de ello. Y le dice también Jesús a Santa Helen en este caso que la idea es que no quiero enfatizar demasiado tu lenguaje específico. Una parte de estas notas, de este dictado, tiene que ir también en su lenguaje, en el de William, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí Santa Helen: mis propias asociaciones aquí son muy malas. ¿Es un Rorschach? Rorschach es un test de psicología que se puso muy de moda porque era un test de asociación libre. Rorschach fue un psicólogo que inventó una serie de láminas a base de tinta china con algunos colores, no muchos, y echando esa tinta en una lámina blanca, pues tomaba formas bastante aparentemente extrañas, con lo cual daba la posibilidad suficiente de que el sujeto pudiera sacar, si tenía conflictos, sus preocupaciones, porque como daba posibilidad a muchas interpretaciones por las figuras que se formaban ahí, ilusorias, pues que el sujeto pudiera, mediante esta asociación libre de ideas, le decía, mira la imagen y simplemente di lo primero que te venga, no pongas freno, tú simplemente habla de lo que te venga, ¿no? ¿A qué te recuerda esto? Y entonces Santa Helen dice, ¿tiene que ver con el Rorschach? ¿Te estás refiriendo a una de las láminas en concreto, a la que tiene los como tacones en la parte de arriba, que es roja, es la lámina 2? Y le dice Jesús, no, está bien, es el arco del tiempo. Cuando se refería al arco, se refiere al arco del tiempo. Aquí no hay ninguno. Para los milagros no hay arco del tiempo. Nos viene también la idea de la bóveda celestial, ¿no? El arco del tiempo. Parece que se ha surgido una pompita a la eternidad, y los milagros linealmente nos devuelven ahora, en vez de la horizontal, nos colocan en la vertical. No hay tal cosa como el arco del tiempo. Por lo tanto, esto significa que los milagros no descansan en el tiempo, en los arcos del tiempo, en que puede haber diferentes escenarios paralelos, sino en la eternidad. Diferentes posibilidades de ocurrencias, de que ocurra esto o lo otro, alternativas, sino que los milagros descansan en la eternidad. Por eso, como veremos, se nos va a dar el instante santo para que trabajemos en él. Y dice Helen, puedo decir que esto está resultando muy duro para mí. Y estoy segura, y recalca segura, de que podría haber sido dictado más directamente. No veo el por qué yo debería de recibir este mensaje en una manera que hace que pierda el punto de lo que se está diciendo, y después que tenga que entrar como en una especie de coma mental para obtener el punto. Y Jesús le responde, tú lo has estado haciendo todo el tiempo. No te has estado ocupando de mirar
a los otros principios que ya se han establecido muy claramente. Y yo pensé que en ese momento yo te daría este punto, este principio, en una manera en que tú no pudieras pasarlo de largo, desestimarlo, no hacer hincapié en él, no integrarlo. ¿Mm? Y le dice Jesús con su habitual humor a Santa Helen: este es un ejemplo del efecto de choque, shock effect. Te llamo la atención, quiero llamar tu atención sobre este punto. Este es un ejemplo del efecto de choque que a veces es útil para enseñar a alumnos cuya atención oscila demasiado, fluctúa demasiado, cuya atención no se centra, ¿no? Estudiantes que no escuchan. Este efecto de choque, esta sorpresa de que, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Lo que hace es llamar la atención, hace que la atención se centre en lo que Jesús le estaba dictando. Y recuerda de agradecer a Bill, de mi parte, por todo su apoyo. ¿Mm? Pasamos de página a la 30. Y dice Jesús: yo lo necesito. Y recalca la palabra necesito. Porque tú no escuchas nada. Pero no te preocupes. Nosotros tres lo conseguiremos, lo haremos. No estamos ni mucho menos cerca del final. Igualmente, esto es un ejemplo del punto en la comparación. Recordamos que estamos hablando del principio 19. Los milagros hacen que las mentes, todos, seamos uno en dos. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Esto es un ejemplo del punto sobre la cooperación. Y no desestimes tu cooperación tampoco. Tú no escuchas. Y te ahorrarías mucho dolor si lo hicieras. Pero tú ayudaste a Chip, que parece ser la ilusoria pareja de San William, parecía ser la ilusoria pareja o compañero ilusorio sentimental de San William, pero tú ayudaste a Chip a superar sus percepciones erróneas con respecto a Wally, con mucha integridad de agradecer, muy consistente, muy coherente. Wally era otro amigo de San William, con quien Santa Helen además creía tener conflicto. Pero fijaos aquí, esta empresa de colaboración, qué maravilla. El amor que Santa Helen sentía por San William, como San Chip era la aparente pareja de San William y parecía tener problemas de relación con San Wally, pues Santa Helen le ayudó a no ver los errores en San Wally y a llevarse bien con San Wally. Y Jesús se lo recuerda. Y entonces ahora Jesús le dice: pero me quedo bastante entristecido. Perdón. Es ella la que habla de esta manera en este momento. Como viene de forma un poco telegráfica, vamos a apuntar.
me quedé bastante entristecida, Santa Helen, claro. Y respondí bastante desagradablemente a Jonathan, su hermano marido, que se llama en realidad Louis. Y después fui, y ahí hay puntos suspensivos, y sigue diciendo ya después de un espacio, como si fuera otro tema, y por lo tanto dije, de repente y perfectamente sin defensas, un poco tímida y muy sorprendida, le dice Santa Helen a Jesús, al Maestro Jesús, ¿tú crees que soy maja, soy amorosa? Y rompí a llorar, nos dice Santa Helen. Y él dijo que él debía pensar eso realmente, porque él me lo ha estado dando todo. Y él no se enfada, porque yo, página 31, yo continúe rechazándole, pero él se siente, pero él lo siente, porque yo sufro mucho sin ninguna razón. Él fue muy amable, muy amoroso acerca de ello, dice Santa Helen, con respecto al Maestro Jesús. Y también dice que ella le dijo que también le amaba realmente, pero que tenía problemas con ello, con el amor, con la expresión de amor. Aunque sí que lo sentí durante un cierto tiempo, de todas formas, antes de que se sintiera avergonzada por ello. Y él dijo que me entendía muy bien y que seguiríamos intentándolo. Y ahora sigue diciendo en la línea 11, esto lo escribe también Santa Helen en primera persona aparentemente, por favor, y remarcado el por favor con letras mayúsculas, Bill, no me abandones. Y entre paréntesis viene la mención, esto es muy inesperado y muy resaltado con mayúsculas. Yo no le hablo así a los hombres. Bueno, pues estamos en la página 31 y como lo que viene ahora es el principio 20, que también parece ser un poco largo en toda su explicación, lo vamos a dejar para mañana. Mañana seguiremos adelante desde aquí con el T1B21 en la página 31 de las notas. Muchísimas gracias. Recordamos el principio 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Pues infinitas gracias, todo el amor para todos. Bendiciones. Nos vemos a las 3:30. Seguimos estudiando juntos, manual para el maestro, anexo y ausencia de felicidad. Por cierto, sí que había una parte que sí que lo vamos a leer ahora. Gracias, Espíritu Santo, por recordárnoslo. Porque sí que hay una parte que corresponde de lo que hemos estado viendo en la página 245. Empezamos a leer desde el final de la 244 para contextualizar.
Jesús insistía en que Bill supiera cuánto él lo amaba. Como discutiremos de nuevo más adelante, los innumerables retruécanos eran una expresión de ese amor. Este no es el lugar para un examen detallado de la libreta de Helen. Sin embargo, afirmo de nuevo que para ilustrar la naturaleza íntimamente personal de la relación de Helen con Jesús, sin mencionar su amoroso interés y atención para con ella y para con Bill, presento, página 245, presento estos extractos de parte del material personal. Además cito de algunas de las correcciones que Jesús le había hecho a Helen. Como vemos, Jesús hacía correcciones. Corregir es obrar milagros, ofrecer otra manera de percibir, de pensar, para aclarar algunos de los puntos que su ansiedad inicial había opacado. Esto ilustrará además el tono informal y conversacional de principios del dictado, cuyo propósito era no solo presentar el material básico de un curso de milagros en sí, sino el de ser de ayuda directa a Helen y a Bill. A menudo a principios del dictado, como he mencionado antes, la ansiedad de Helen era tal que su audición se afectaba, no en el contenido o significado de lo que se le estaba transmitiendo, sino en la forma o estilo de éste. Un claro ejemplo es el que aparece en los actuales principios del milagro 19 y 20. Estos dicen: 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Y el 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro el poder curativo, su poder curativo. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick, pero cuando Helen tomó estos principios originalmente, los mismos decían algo bastante distinto. He aquí la secuencia comenzando con las notas de Helen y luego las correcciones de Jesús. Principios 19 y 20, en un principio eran así. Los milagros se fundamentan en la ley y el orden de la eternidad, no del tiempo. Y 20. Los milagros son una necesidad industrial. La industria depende de la cooperación y la cooperación depende de los milagros. Sigue diciendo San Kenneth Wapnick. Luego seguía una larga instrucción jamás registrada en la libreta de Helen. Reproduzco extractos de esta hora como evidencia, repito, del nivel personal de la enseñanza que ocurrió durante las primeras semanas del dictado, sin mencionar el amor de Helen por Jesús. Y dice Jesús: los milagros descansan sobre pies planos, no tienen arcos. Bill será mejor en esto que tú. Y Santa Helen dice: más vale que lo sea, porque yo no lo entiendo en absoluto y estoy comenzando a sentirme muy sospechosa de esto también. Bill, ¿se interrumpió la comunicación o acaso esto significa algo? Página 246. Jesús: una pista. Tiene algo que ver con heme aquí, Señor. Bill sabe. Esta es una referencia a la breve oración que Jesús le había indicado a Bill que rezara. Vea la página 201 para ver la oración. La idea es que no quiero recalcar demasiado tu lenguaje específico. Y dice Helen: mis propias asociaciones aquí son muy malas. Una respuesta Rochard de huellas al rojo superior en la 2 y hay una llamada a pie de página que dice: esta es una referencia a las 10 manchas de tinta creadas por el psiquiatra suizo Hermann Rothschild como un instrumento psicológico para ayudar a entender cómo las personas entienden su mundo. La segunda de estas consiste en parte de 2 manchas rojas en la parte superior de la tarjeta. Y sigue diciendo Jesús: no, está bien, es el arco del tiempo. No existe ninguno. Por eso significa que los milagros descansan
en la eternidad. Y dice Helen, tengo que decir que esta es la manera difícil y estoy segura de que esto se pudo haber hecho más directamente. No veo por qué deba recibir un mensaje en una forma que me lleve a no entender y a tener que entrar en un coma mental para entenderlo. Y responde Jesús, tú has estado haciéndolo desde el principio. Ni siquiera te has molestado en mirar los otros principios que están muy claramente expresados. Yo solo pensé en dictarte este en tal forma que no pudieses pasarlo por alto. Es un ejemplo del efecto de choque, tan útil a veces para enseñar a los estudiantes que no escuchan. Obliga a poner atención. Y recuerda darle las gracias a Bill de mi parte por su apoyo incondicional. Lo necesito, porque tú no quieres oír nada. Pero no te preocupes, los tres lo lograremos. No estamos nada cerca del final. A propósito, tú eres un ejemplo del punto sobre la cooperación. Y no subestimes tu cooperación tampoco. Tú no escuchas y te ahorrarías muchas angustias si lo hicieras. Pero si lograste que Chip superase sus percepciones equivocadas de Wall-E, lograste que Chip superase sus percepciones equivocadas de Wall-E con una integridad muy encomiable. Y dice Helen, así que le dije, un poco tímida de pronto y muy sorprendida, ¿quieres decir que tú crees que soy amable? Y prorrumpí en llanto. Y él, Jesús, aquí hay una llamada a la número 50. Regularmente Helen escribía con letra mayúscula los pronombres relacionados con Jesús hasta que posteriormente él le indicó que utilizara letra minúscula. El punto de Jesús en eso era recalcar su inherente igualdad con nosotros. Tal y como él escribiera, los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. En el tema 1, el epígrafe 2, párrafo 3, frases de la 5 a la 6. Pareciera que se cortó la conexión. Desde Miracle, vamos a volver a transmitir un momentito. Estábamos leyendo la llamada número 50 a pie de página. Regularmente Helen escribía con letra mayúscula los pronombres relacionados con Jesús hasta que posteriormente él le indicó que utilizara letra minúscula. El punto de Jesús en eso era recalcar su inherente igualdad con nosotros, tal y como él escribiera en el capítulo 1.2, párrafo 3, líneas 5 y 6. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Epígrafe 2, la revelación, el tiempo y los milagros. Y seguía diciendo la frase, después de que Helen dijera, interrumpí en llanto, y él, Jesús, dijo, que ha de creerlo realmente, puesto que sigue dándome todo, y que él no está enfadado, porque yo continúe rechazándolo. Pero lamenta que yo sufra tanto sin razón alguna. En verdad, fue muy amable en torno a esto. Le dije que realmente lo amo, pero que, página 247, pero que tengo dificultad con ello, aunque sí, lo sentía de corazón durante un breve lapso de todos modos, antes de que me avergonzase. Y él dijo que entendía muy bien y que seguiría tratando. Pues hasta ahí hemos llegado. Muchísimas gracias. A todo. A todos. Gracias, bendiciones. Un honor compartir. Gracias, hermanitos. Como decíamos, nos vemos a las ilusorias 15:30. Santa Marinés, está perfecta, maestra. Gracias.
Gracias a todos. Santa Cristina Sáez, Santa Ana Esther Arellano, Santa Maica C. Pérez, Santa María Cristina Moreira, Santoni Salomón. Algunos a lo mejor todavía no conocéis la plataforma miracle.love, donde nos estamos englobando todos los maestros posibles, maestros y alumnos. Por favor, benditos, apuntaos, apuntémonos todos, hagamos de esta plataforma nuestra plataforma, maestros unidos, no pueden ser vencidos por el ego. Muchas gracias, San Miguel. Os puede echar una mano, se está especializando aparentemente en ayudar a aquellos que se quieran apuntar, inscribir y no estén sabiendo cómo hacerlo. Aunque la plataforma es muy intuitiva, os podéis inscribir fácilmente. En cuanto pongáis www.miracle.love en el buscador de Google o en cualquier otro navegador, pues se os abrirá la página y veréis cómo después de, porque está ahora mismo el módulo de preguntas, lo primero, para que podáis hacer preguntas los alumnos y los maestros os vayan contestando. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando en pro del bien común. Gracias, bendiciones, os amamos. La confección decía, está perfecta la confección, la conexión. Bueno, está todo bien. Gracias.